xa estamos aquí, pero é que non podíamos tardar máis en volver a aparecer por aquí, porque para nós, os que estamos aquí no Centro Cultural de Queixumes dos Pinos, vos, os que nos escoitades, os que nos vedes, os que vindes aquí a participar das actividades, sodes o principal, sodes o máis importante, e hoxe estamos aquí con unha proposta cultural que vos vai a sorprender. Hoxe temos unha persoa famosa, mira ti, sí, moi famosa, famosa porque está participando nun concurso de televisión, pero sobre todo famosa aquí en Ourense porque desenvolve unha labor moi importante a prol da música. Está vinculada ao mundo da festa, pero agora, nestes intres, bueno, agora está aquí conmigo, vades a ver en breves momentos, pero está participando nun programa de televisión de Galicia, lo representando a Ourense Sur. Así que vamos a coñecer a esta artista. ¿Estáis preparados? Pues bueno, pues vimos a coñecer a Lucía Aral. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, boas tardes, moi ben. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vai todo? ¿Nerviosa? ¿Preparada? No, preparada e con moitas ganas de comenzar, sí. Bueno, noraboa, ¿no? Gracias, Primeiro que hai que facer é darche noraboa. Parece ser que onte estiveches no programa Luar. Que tal as apreciacións do xurado? Que che dixeron? Conta. Pois bastante ben, dixeron que pouco a pouco había melloría, que iban notando xa un cambio, que me desenvolví un poquinho mellor, ainda hai cousas que pulir, porque, bueno, é diferente. O mundo dos artistas, eso é constante. Nunca vai, un artista nunca vai a ter a perfección, sempre vai a querer buscar esa mellora. Exacto. Vamos a ver, quen é Lucía Aral? Porque non sabemos quen é Lucía Aral, quen é, contanos. Pois eu creo que Lucía Aral é unha nena metida xa nun corpo pois un pouco xa maior para min, pero que por dentro me sinto super xoven, como un adolescente todavía. Cando empezaches no mundo da música? Pois aos 3 aniños, o primer concerto que din con meus pais, tiñamos un trío, e a primeira vez que subín ao escenario tiña 3 anos. É dicir, o teu gusto pola música ven de familia, non? Sí, Ven de herencia familiar. Xa meu pai tocaba o acordeón, despois xuntouse con miña nai cando casaron, ela co teclado, cantaban entre os dous, e despois, pois, cando aos 3 aniños meteron a min no trío. Agora, creo que tes un disco, contanos cal é a tua discografía, a tua trayectoria musical. Bueno, temos un CD que gravei con meus pais, cando teñamos ese conxunto, fixemos pois, con gaita galega, con un pouco de mezclas, algún tema noso. Despois saquei o meu primeiro disco en solitario, Por fin afortunada, fai uns 4 anos, e agora xa estou preparando pois, o seguinte, con temas un pouco máis modernos. Poderíamos decir que Televisión de Galicia pode ser a rampa de saída para o futuro traballo de Lucía Aral? Sí, eu creo que sí, que é un empuxe bastante grande para que te coñeza a xente por Galicia, incluso por fora, por zonas de fora, ves en moitas partes do mundo. Representas a Ourense Sur, non? Sí. Vaya responsabilidade, porque en Ourense Sur aquí temos unha amiga da casa que lle vamos a mandar un saúdo e unha aperta moi grande a nosa amiga Esmeralda, gañadora, sí. gañadora precisamente do concurso de recantos fai 2 tempadas, non? Sí. Unha responsabilidade sustituir a alguén que xa gañou nunha edición. Pode ser que sí, sempre tes ese reto de non chegar ao mesmo lugar, polo menos por non deixar a Ourense Sur un mal lugar, non? De todo o mundo eu traballei con Esmeralda, tamén aprendi moitas cousas dela. Unha voz estupenda. Sí, e un artista en riba do escenario. Agora, a xente vai dentro dunhos segundiños, se vai acercar ao Centro Cultural, vai a vir a ver un concerto de Lucía Aral, e se van a topar, ou o público que nos vai a ver a través do canal de YouTube. Creo que van topar moitos estilos distintos, moitas fusións, un pouco de espectáculo, algo de danza oriental con latino, e bueno, un pouquinho que che digo, esa nena metida en corpo de muller que quere explotar, que quere demostrar todo o que sinte por dentro, todo o que vive aí no escenario. Bueno, pois eu creo que non podemos nada máis que prepararnos para ver. Vostedes están preparados? Seguro? Porque nós, tú, Lucía, basta xa, bueno, nos últimos retoques e abrimos portas, estamos, vamos. Xunto co meu grupo de bailarís, Juventud Latina, Juventud Latina. Sí. Vamos a ver unha parte do grupo, porque non podemos estar todos por traballo, pero vamos a dar aquí pues, todo o que levemos dentro. Pois aí estamos, e aí estaremos para disfrutar delo. E vos, pois non podedes agora coller e marchar a outro canal de YouTube, nin estar mirando outras cousas por internet. No. Hai que seguir aquí, porque agora vamos a disfrutar de Lucía Aral e Juventud Latina. Así que, esperamos, vamos, que rápido, que vamos a disfrutar. Vamos ao concerto.
sábados en festa. Hoxe, disfrutando de música. Arriba estas palmas. Arriba estas palmas. ¡Vamos! ¡De las palmas! Bueno, amigos, bueno. Fantástico, fantástico. Bueno, hoy tenemos con música un artista que nos llega representando a Ourense Sur nun programa de televisión, pero con una amplia trayectoria musical. Así que, fortísimo aplauso para Lucía Aral. Hola, buenas noches a todos, gracias por vir. Bueno, a mí no me dan retorno, non sei se realmente me estáis escoitando xente. Me estáis escoitando ben? Sí. Ah, bueno, moi ben. Bueno, Lucía, preparamos, estamos desexando, xa por fin chegou un momento, non? Fin chegou, xa estábamos deseando. Xa estábamos deseando. Ves que público maravilloso? Sí, sí, a verdad. Pues non mintas, que non me mola porque estamos afumados aquí. No, pero algo ves, algo ves. Afumados de todo. Bueno, marcha, festa, vamos a pasar súper ben hoxe, non? Por suposto, yo vou dar todo, o meu grupo vai dar todo para que o pasen ben. Bueno, pues creo que tienes que marchar, te tienes que volver a despedir. Vale, pues hasta ahora. Despedimos con un fuerte aplauso a Lucía Aral. Porque, amigos, a festa está a piques de comenzar. ¿Estáis preparados para disfrutar? Seguro que os vai a sorprender. Vamos a hacer piezas lentas como Lela, un himno para Galicia, pero al mismo tiempo vamos a hacer piezas para bailar. Y vamos a hacer incluso una pieza que os vai a sorprender, pero esa vais a deixar para o final. Una música muy movida que vais a disfrutar. Así que vamos a ver este concerto y vos convidamos a que aplaudades, que disfrutéis, porque solo se vive una vez, yo decía canción. Así que muchísimas gracias por estar aquí y vos deixo o concerto de Lucía Aral. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 que en el mundo haya solo paz, se termine siempre
a su esposa dentro de su amar, que termine todo lo malo. Aleluya, 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 ese es mi nombre, la música llevo en mi corazón. Esta canción que canto me llena de ilusión, porque de mi alma brota ese sol. Lucía, ese es mi nombre, por mis venas corre una canción. En mis melodías pongo el corazón, vivo por mi estrella que soy. Así soy yo, feliz, cantando soy latina, las notas llenan mi vida. Así soy yo, feliz, cantando a mi corazón, se le pelea su latín. Ese es mi nombre, la música llevo en mi corazón. Esta canción que canto me llena de ilusión, porque de mi alma brota ese sol. Lucía, ese es mi nombre, por mis venas corre una canción. En mis melodías pongo el corazón, y por mi estrella que soy. Así soy yo, feliz, cantando soy latina, las notas llenan mi vida. Así soy yo, feliz, cantando a mi corazón, se le acelera su latín. Soy latina, las notas llenan mi vida. Así soy yo, feliz, cantando a mi corazón, se le acelera su latín.
Pino tamén. Un aplauso para eles, por favor, que me están acompañando esta noite. Teño que puntuar que faltan 2 persoas, en realidad somos 7, pero bueno, por cuestión de traballo, pois para outra oportunidade espero que as poidan coñecer. Moitas gracias, vémonos dentro dun pouquiño. Bueno, ahora quero empezar con algo lentiño, algo da nosa terra. Voulle pedir un minutiño para tomar un pouquinho de auga. Estamos en familia, verdad? Permitidnos. Pola nosa terra. Alá ven logo, cariño, vai ser por reguapa e ven logo, vale? Vamos alá con Lela. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Porque eu moro, quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non poido vivir. Tuas palabras, dame o pelo do teu corazón, dame nube coas tuas miradas, dame risa co teu amor, dame alento coas tuas miradas, dame o pelo do teu corazón, dame nube coas tuas palabras, dame risa co teu amor. Dame alento coas tuas miradas, dame risa o teu don de amor. Leliña, porque eu moro, quero mirarte nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non poido vivir. Sen ti non poido vivir. Gracias. Bueno, moitas gracias, super acaos. Non sei se sabedes todos que, bueno, onte estuve participando de novo en Recantos de Luar para ver se podíamos ter a oportunidade de pasar o Ourense Sur a cuarta fase, por fin, e tiven sorte, gracias a Dios, volví pasar outra oportunidade máis, para deixar un pouquinho isto, pois un pouquinho máis alto, verdad?
Quero cantar a canción que cantei onte, porque, bueno, de Rocío Dúrcal, unha grandísima estrella, unha grandísima voz da nosa terra, espero que lles guste, vale? Vou por as mínimas ganas ou máis que no concurso de onte, para todos ustedes. Ti querías que te deixara de querer, e xa o conseguiche. Despois de pasar tantas noites enteiras chorando por ti, que ingrato, que despois de terche dado o máis bello desta vida non queiras saber máis de mí. Eu non sei se te esqueciches xa de mí, probablemente foi tan pouco de cariño para mí. Nada me deche, outro amor non volverás a vez pues que te preste, que o disfrute, que te aproveite, pero no me pidas que me vaya a esconder tanta tristeza, porque es más fácil que te vuelva a querer, ya que te esqueta, otro amor no matarás a la vez pues que te preste, que yo disfrute, que yo aproveite, pero no me pidas que me vaya a esquecer tanta tristeza, porque es más fácil que te vuelva a querer, ya que te esqueta. Muchas gracias. Bueno, a verdad, aquí entre familia como que se me llora un pouquillo, verdad? Sientes un máis arropado como en pijama e zapatillas pola casa. Sí, así igual. Bueno, vamos alá. Que nos vamos levar? Vamos levar unha cancionciña que compuxen eu, que eu creo que é como nos sentimos todos esta noite, verdad, de estar aquí. Como nos sentimos? Afortunados, verdad? Claro que sí. Pois esta cumbia bonita, penso eu, que compuxen eu mesma e que di afortunada. Cuando yo te veo a ti, tú consigues hacerme soñar. Qué afortunada voy por la vida con tu pasión, puedo presumir del corazón. Tú eres mío, te poseo con tus besos, con tu aliento. Tú eres mío, te poseo con tus besos, con tu aliento. Aquí no existe enfermedad, pues tú me acabas de curar. Con un diploma en el amor conseguiste hacerme volar. Aquí no existe enfermedad, pues
mía, te poseo con tus besos, contento. Tú eres mía, te poseo con tus besos, contento. Ay, tú eres mía, ay, yo te poseo con tus besos, oh sí, no me muero. Muchas gracias, corazones. Bueno, que hai por aí? Amigo, creo que vos vou contar unha cousiña. Esta é outra que tamén me tocou cantar a Luar, non sei se vos acordades, na segunda fase, Cóntame, de Fórmula Quinta. Vale, para todos os tenis agora. Cóntame no teu caminho, no teu viajar por ese mundo de amor. Volverás, quise en un día que nada tinha, que tú marchaste de mí. Fálame lo que te has topado, no te pongo caminar. Contame dónde caminos desconocido amor ideal. Contame dónde caminos desconocido amor ideal. ¿Cómo estás? Sé un amigo. ¿Estás convencido de que yo vine a razón? Que igual, vente conmigo, ainda está vivo o amor no meu corazón. Cada medo que te has topado, no te hubo caminar. Contame todo caminos desconocido amor ideal. Contame todo caminos desconocido amor ideal. Yo soñaba sin cesar na perder, sabes, meu amor, no meu ser repetía. Un nuevo día volverás, un nuevo día volverás, un nuevo día volverás. Contame dónde caminos desconocido a felicidad. Contame dónde caminos desconocido ideal. Contame. Bueno, pues como sabedes, as máquinas, os coches, todos os electrodomésticos necesitan enerxía, verdad, para seguir. Así que voume hidratar de novo. Tamén vos podería pedir un pouco de gasolina aquí. Para seguir, marcha un poquinho de volumen no meu micro, pode ser? Moitísimas gracias a este equipo aquí de Queixume dos Pinos, que a verdad que traballa maravilloso fan. Moitísimas gracias por darme esta oportunidade. Papi, mami, esta vai por vos, vale? De todo corazón. Porque pintado tus ojeras la flor de lirio real, porque entre puso deseo
por hacerlo tu historia. Tampoco el cielo toca el velo de colores. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo niño su pregonera. ¡Hey! Porque se para la gente cuando la ven pasar, porque la lumbre valiente y está al frente y hecho a cantar. Dicen que ha sido perseguido y han escondido la que cuenta y amante espera la campanera con la ronda de la fe. Lleva corona de gloria, toca el revuelo del destino por amor. Al rebulir de la lluvia, tampoco el cielo toca el velo de colores. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque cada día su pregonera. ¡Ja! Aquí menos. Bueno, sé que están saliendo tan ordenadillas, presento vos a Lara, por ahí, un aplauso para ella, por favor. Cara, el morenito del grupo, y Patricia, ahí la tenéis. Faltan Nieves y Maricel, ¿vale? Para que lo sepáis. Y mi hermano que está por ahí, que suele ir de técnico de sonido, y al decirle quito una cancioncita. A veces así que por cantar una canción, que eu doy permiso porque canta moi ben tamén. A veces somos 8 con esa condición. Vamos a facer unha canción que traixemos de fora, de Cuba, espero que lles guste. Amargo y dulce. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Que no pensar que tú fuiste tan grande en mi vida, y que no desconocer que sigues siendo mi amiga. No pierdas que la gente se pierde en la distancia de lo que hoy es cercano, como una rosa en mi mano. Aunque ha pasado el tiempo desde que nos separamos, y que no todos los recuerdos de las cosas que soñamos.
cosas que soñamos. Morenita, morenito y la más sensual. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis pasando, ben? Sí? Me alegro moitísimo. A ver. Amigo. Sabedes o que din do amor, non? Sabedelo. Do amor verdadeiro que se quere co corazón. Ese nace solo, ese non se compra, non se vende ninguna tenda, verdad? Ou é de verdad ou non, e regálase, non se compra. Verdad que sí? Sabedes ese sentimento? Pois esta canción, que tamén a cantei en Luar a primeira vez, con ela empecé a trayectoria en Recantos, vai para todos ustedes para que sepan como é o amor de verdade. Ofrecen correr o mundo inteiro, honores e dinheiro, romances apartan, y a cambio terán amor sincero y un toleo por no poder llorar, porque escriben mi lindo día sin saber el calor ni piscir. E siente que amor me pedía, eu dixenlle así. Ni se compra ni se vende o cariño verdadeiro, ni se compra ni se vende, non tengo dinero para comprar los quereres. Yo cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Lo que me conociches, alegres pareciches, eu non sei por qué. Se logo fuxiches tan axiña, deixando-me a ferida, que eu curar non sei. Recibiches riquezas e honores, e ficamos xuntos os dous. E ahora queres comprar meus amores, terei que cantarte a mesma canción. Ni se compra ni se vende oh cariño verdadeiro, ni se compra ni se vende,
é para toda a vida, é para uns anos, disfrútase. A veces queda unha bonita amistade se rompe, a veces un non pode ver o outro. Pasan esas cousas, verdad? Mellor quedar de amigos, se pode ser, se non pode ser outra cousa, pois que sea outra, podendo ser. E por eso di esta canción de Rocío Jurado, la grandísima Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. De tanto loco hablado sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos rompió las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas más hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por tanto tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás duramos juntos un invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Jamás pensamos juntos y pensamos, se nos rompió el amor de tantos años. De tanto cerdo, de tanto loco abrazo sin medidas, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un gran día, se nos rompió el amor que tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Sentimos un crujido frío y seco. Jamás pensamos juntos en invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Estamos nuestras manos y pensamos, se nos rompió el amor. Vou vos contar un pequeno secretiño.
unha persona moi especial para mí, pois non pode estar aquí, por traballo tamén, non sei que pasa co traballo, é a obligación. E, bueno, quería, como sei que despois o van a ver por aí, por as redes sociales, quería dedicarlle tamén a unha destas cancións. Ainda non lle toca, despois vos direi cal é, pero quero dicir algo del. Se non é por el, non estaría en Recanto, se non é por el, non estaría na gran familia de Luar. Non estou só aí, a verdad, hoxe tamén me están acompañando aquí dúas grandes compañeiras que son as outras partes de Ourense. Ourense Norte e Ourense Oriental, Isabela e Selene. Hola, cariños. Elas tamén quixeron que faran concerto aquí. Espero que volva a Selene porque mo perdín por cousas da vida. Pa siguiente prometo che estar, vale? Tú avísame. Bueno, para a semana que vemos a quero anunciar que vai estar aquí Isabela e que vou estar aquí tamén apoiando as dúas cando toque, vale? Porque recibí moito apoio de parte delas e sei que tanto unha como a outra, saia antes e despois, creo que temos moi boas voces e moi boas artistas en Ourense. Quero que estedes orgullosos pois, do pouquiño ou moito que poida acordar, vale? Agora, pois por aí musiquina, unha música algo mágica, algo especial, eu teño que marchar, sinto moito. Espero volver en pouquinho tempo. Vale, gena de saber.
Voy a vivir el momento, sacarme todas las heridas. Voy a vivir este tiempo y disfrutar de la vida. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué hacer esa alegría? Hay que vivir la
México, William Álvaro León se chama. E quero cantar un temiña del porque é moi bonita, unha cumbia lentiña moi bonita, en agradecemento a él por deixarme cantar os seus temas e por a súa amizade. Entonces vamos a dar, non me importa. Non me importa. Como si nada que devo facer se no teu querer xa non existe nada. Eu me aquí para permitir que sigas con tu vida, porque comprendí que son para ti así como nada. Y no me importa que seas feliz, a la vida solo es para ti, aunque yo sufra, es que esperar, aunque me muera y te de amar. Y no me importa que seas feliz. Unha mezcla bonita, verdad? Entre México, español e galego. Unha mezcla bonita. Bueno, ahora sí que vais a famosa canción que algúns por aí se saben ben cal é, dedicada a Alejandro Racaño, que me vai matar por decir nombre, pero ese rapaciño que se non é por aí non estaba en recantos, pero tamén vai por noso morenito do grupo que está por aí atrás, que sabe tamén. Entón vamos a dar con Cobarde. Cobarde, qué ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí, no te
destino y al final regresas conmigo. Robarte, qué ganas tenía de mentirme cada noche. Cobarde, yo te di mi familia y por ti da la vida. Te burlas de mí, no te mereces que te llore, porque eres un cretino y al final no estás conmigo. Mentiras, lo único que dices son mentiras, que me quieres y me amas toda mía. Mentiras, mi amor, mentiras, mentiras. Sigue siendo la misma porquería, que me quieres y me amas toda mía. Mentiras, mi amor, son mentiras. Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí, no te mereces que te llore, porque eres un cretino y al final estás conmigo. Conmigo. Mentiras, lo único que dices son mentiras, que me quieres y me amas toda mía. Mentiras, mi amor, mentiras, mentiras. Sigue siendo la misma porquería, que me quieres y me amas toda mía. Mentiras, mi amor, son mentiras. Muchas gracias. Bueno, falta alguien por aquí. Deprimiuse un home. Claro, yo veía con guarda, bueno, marchou. Bueno, niñas chicas, viñen para aquí. Busquei un pretiño. Vamos cantar unha canción que é unha fusión un pouco extraña, verdad? Ten cumbia, ten danza oriental e sanga libre. Un día que me puxen así media tola, no medio da noite, e eu que saliu. A ver se vos gusta, se non, por vos aplaudinos, se non, nos vémonos abaixo, vale? Igualmente. Ti, ven aquí. Que te
sinto que non medo, pases que do mundo entero, e que che protege o meu corazón. E que sabes que te quero, e que por mí sinto cousas tan bonitas, meu amor. Ven aquí, por favor, que me traiga la traición, ese amor, la ternura, los duros testigos a tu mirada. Di que sí, que te vas a ir a abrazar, y que te vas a regalar, oh cariño, cariño, dulzura, esas caritas que son mis Ven aquí, por favor, que me traiga la traición, ese amor, la ternura, los duros testigos a tu mirada. Y que sí, que me vas a ir a abrazar, que me vas a regalar, oh cariño, cariño, dulzura, esas caricias que son mis Gracias, hermosas. Bueno, non sei se molestes de conta que levo bastante tempo sin tomarme o gorriño de auga máxica. Vamos outra vez ao tema. Porque ahora ven unha moi especial. Aparte de estar xa chegando ao final do noso concerto, espero que estuverades pasando moi ben, pero ainda non é despedida, pero pronto. Esta canción é dunha grandísima, grandísima, grandísima voz que había. Quise facer unha versión un poquinho especial en galego. Entonces, eu non sei se lle darei moito pé a voz, pero espero que polo menos o que di a canción, a súa letra, pois chegue ao corazón, vale? Para as persoas namoradas, para as persoas que saben o que é amor de familia, de amigos, de compañeros de traballo, dedicada en galego este temazo. Hoxe xa marcharei teus camiños, Senhor, non cerrarei, pois adeus sen chorar, pois ti sabes ben que esta paixón é para ti. Amor, sempre serás ti, sempre serás ti. Cariño a ti. Recordos ata o fin serán o que guardei de ti, pois adeus sen chorar, pois ti sabes ben que esta paixón é para ti. Amor, sempre serás ti, sempre serás ti.
te ver. Espero que realices os teus sonhos. Desecho-te moito, que feliz poida ser, pero sobre todo que encontres o amor. Para Lucía Aral. Bueno, Lucía, de verdad, creo que... ¿Cómo está despasada? ¿Cómo está despasada? Pues parece que está despasando mal, porque non decides ben con forza que ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando? Ah, bueno. É que teño sempre que estar tirándolle das orellas ao público. A ti parece normal. Teño me cada enxardadín que parece ser que ese señor se quere comprar cando un acerco. Non sei Sí, se un poquinho a mí tamén me pasa, pero bueno, son gajes do oficio. Estas cousas que suceden. Bueno, Lucía, de verdad, moitísimas gracias por estar aquí. Como a cada artista que pasa por este centro, queremos vos dar tanto a ti como aos teus grupo de baile que se chama Juventud Latina. ¿Le podemos decir que pase? Por favor, Sí, por favor, chicos guapos, por aquí. Os que me aguantan sempre. Un aplauso para Juventud Juventud Latina. Latina. Bueno, para nós o máis preciado que temos neste centro é a xente que forma parte dele. E todo este centro surge a través dunha agrupación folclórica de baile galego de Queixumes dos Pinos e que traballan a nivel nacional, a nivel internacional, e hoxe están aquí dos membros dos tesoros que temos nos aquí que vos queren facer entrega nun pequeno agasallo, que son un diploma e unha revista que editamos a nivel de cultura, folclore e turismo que se reparte en 37 países. Presentaremos a semana que ven o seguinte número, así que tanto Manuel y Lucía, hola guapas, ¿qué tal? Un aplauso para ti y para Manuel. Que vamos a hacer entrega una a Lucía Aral y otro a Juventud Latina. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Qué bonito. Bueno. Grandísimo traballo que fai esta xente, verdad? Bueno, vamos a aproveitar o momento, creo que estaba Sabela y Selene por ahí. Vete para aquí. Un aplauso para Sabela y para Selene. Ese aplauso. Aí, as túas representantes, con elas son as tres representantes de Ourense no programa anual. Hola Sabela, hola Selene, un aplauso para eles. Para elas, aquí están. Qué suerte temos en Ourense, ¿verdad? Que temos tres grandes representantes. Selene estivo cantando aquí. Oye, ¿te acuerdas el momento a Selene? Como para olvidarlo, ¿no? Por favor, Víctor. Espero que veas, Víctor, seguidor del canal de YouTube, que veas este momento. Nos acordamos de ti. ¡Víctor, vuelve! ¡Víctor, vuelve! Vuelve, Víctor, vuelve. Que te necesitan, te llaman, te acaban. Isabela, que vamos a tener aquí. Selene estivo, hace 15 días, un mes estivo aquí.
y Sabela estará a próxima semana aquí, así que ¿qué tendes que facer? Tendes que mirar a Selene, a Sabela, de que me lían, son todas tan guapas que me lían entre todas. A mí me pasaba, Sabela, Selene parecísimo moito. De verdad, moitísima sorte, Selene. Sabela, sabemos que estás aí con un proxecto Ferveza Galega, creo que se chama, non? Queres, si me permites un segundo, secretario, temos volumen aquí, sí. Contanos que iso de Fervente Galega, que mañana ou próxima semana vamos falar tamén dese tema. Vale. A ver, contanos. Nada, é unha páxina de Facebook que fixemos recanteiras de, bueno, recanteira que son desta edición e outras das edicións pasadas, que consiste en facer entrevistas a todos os artistas da comunidade galega para fomentar a cultura galega e nada, pois se sabedes algún artista que teña algún proxecto en mente e quera contárnoslo, pois aquí estamos. Sí, mira, temos un artista. Vou a por él, se vou a presentar. Santi, por favor, ven aquí. Por favor, mira. No, ven aquí, por favor. Sin malicia ninguna. Un aplauso para este hombre. Mira, te presento a Santi, es un artista, va a ser monologuista. Sí. Va a ser monologuista, entonces, si le harías... Yo le hago entrevistas, sí. Muchas gracias, Santi. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. El próximo día irás con un guitarrista que se llama Aroma Malo. ¿Y nos vas a adiantar algo o la gente tiene que vir aquí? Nada, todo sorpresa. Todo sorpresas, pues muy bien. Selene, ¿alguna novedad por ahí no camino? Bueno, a Ourense Norte tocaría cantar o próximo venres, toca unha canción de Mecano, Maquíllate, entón se me queredes apoiar con 5 chamadas por liña, pois moitísimas gracias, adiantadas. A Lucía, hacemos xa na seguinte fase, hai que poñer a Selene tamén na seguinte fase, teñen que chegar as dúas a final, non vos parece? Sabela, por desgracia, neste momento non pode seguir, pero está aí apoiando a elas dúas tamén. Bueno, moitísimas gracias, forte aplauso para Selene, para Sabela, que tamén van aí marchando por aí. Bueno, creo que entrantes de cerrar, quedades aquí, non sei. Xa se poden quedar por aquí, xa quedou máis casillo. Bueno, como decíamos, o próximo sábado tenemos a Sabela aquí, que virá a presentarnos o seu traballo, a súa proposta musical. A seguinte semana, o día 3 de marzo, teremos a un grupo de raperos, son varios raperos que van a vir, que se chaman Lash e A3 Chili. Vale, e despois, o digo por si queredes, no mes de marzo, bueno, aí vades ver xa o que é a programación cultural de todo o que queda ata o mes de xuño. Non é toda, faltan cousas que se irán sumando ao longo destes tempos, pero vos convidamos a que venades a ver a estrea. É a primeira vez que o fai Queixumer dos Pinos, vai estrear aquí no noso local o repertorio que vai a ser base da xira de verán 2017, que vai a ser por Europa novamente e que nos encantaría de que viñerades a ver ese espectáculo. Que pasedes tamén unha tarde connosco. Moitísimas gracias, este é a súa casa. Lucía, este é a túa casa, Juventud Latina, este é a vosa casa. Como non sei o nome de cada un, pois vales en paquete, non? E moitísimas gracias. Aproveito para darle un aplauso a xente que fez posible este. Xente que está ao mando de son, de iluminación e de proxeccións, como é Alex Fernández. Forte aplauso para ele. De maquillaje, que xa se marchou, Lara Rodríguez, que nos puxeron así de hermosos. Os mandos de... Por certo, que non o dixen, vos tedes que anotar en YouTube para facerse seguidores do grupo da canle Queixumes dos Pinos. Aí se ponen todas as actuacións que están aquí, pero para que eso saia e quede tan bonito, bueno, si vedes ali, nesa cámara que temos aí enfrente, nesa televisión, aí está saindo todo o que vais a poder ver por YouTube. E iso é gracias ao traballo dunha persoa, dun profesional, como que temos ali, actor, locutor de radio durante máis de 20 anos, traballou en televisión, tanto en televisión de Galicia como en televisións locais, Carlos Pérez. Moitísimas gracias, Carlos, un aplauso para él. Y bueno,
O dito, este é a vosa casa, Lucía, moitísimas gracias, porque todo o que facemos por e para vostedes, para que veñan, para que disfruten e para que apoyemos o talento dos artistas que temos aquí. Moitísimas gracias. Con que nos imos? As gracias, teño que daremos por darnos a oportunidade de estar aquí, porque estas cousas se soubera máis a menudo, aparte de coller máis práctica, máis confianza no escenario, pois daríamos a oportunidade de darnos a coñecer da nosa terra e por aí, O que se digo a ti, moitísimas non gracias. é o mismo que lle decimos a todos os artistas que pasan por aquí, só tedes que propoñer e aquí sempre vais a ter un espacio de acogida para facer os pilares. Volveremos que queremos repetir, é mellor. Electrolatino ahora, ¿no? Sí, vamos ahora. Vamos, porque ata a próxima, moitísimas gracias. Gracias, José Antonio. Rapidísimo puntual que aí na entrada, a xente que non o tiene moito xa o tende, xa o sei, están as últimas unidades dun CD que gravei fai xa 4 anos. Creo que xa é hora de renovar, de facer algo novo. Por eso, a canción que ven ahora, Chocolatito, é unha das que van seguir un novo traballo. Quen queira coller dos últimos recordos que quedan aí, están super baratiños, porque de corazón, de verdad, para todos vos, vale? Con Chocolatito despedimos, moitísimas gracias a todos os asistentes por vir, de verdad, e moitísimas gracias a Queixo Manos Pinos. Llega el electrolatino de Lucía Aral y Juventud Latina. Estaba solo en un rincón, mi amiga tomó mi mano y mi destino son cambió. Todo fue tan especial y ahí surgió una amistad sin mirar y condicionar. Que marcó y fue Chocolatito y viste el niño. No me cambiaste la vida, para mejor apareciste y transformaste todos mis miedos en dicha, a mi corazón Chocolatito. Yo no estaba lista para amar, destrozaron mi corazón. Siempre te decía que me enamores, sufría sin ninguna razón. Y lo que yo no entendía es que tú eras mi gran amor y que mi corazón seguía el destino que se conmigo. Y ese niño, tú me cambiaste la vida, para mejor apareciste y transformaste todos mis miedos en dicha, a mi corazón Chocolatito. Y ese niño, eres mi rey, mi cariño, mi gran amor, no importa razas, ni ser dinero, solo que estar a tu lado, y quiero ese Chocolatito. Muchísimas gracias a todos. Gracias.